de Matemáticas, por la invitación a esta semana de álgebra. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar el curso, el mini curso en realidad, ¿no? De una manera simple, de forma tal que les pueda ser útil y tal vez después ustedes puedan leer algunos libros más que les voy a indicar y tal vez hacer algunas investigaciones en lo que respecta a eso, ¿no? Bien, entonces, un poco para aclarar sobre D-módulos. Realmente hablar de D-módulos es bastante ambicioso, ¿sí? Y como esta es una introducción, yo solamente voy a hablar del álgebra de Wien en realidad y de los módulos sobre el álgebra de Wien, teniendo este como ejemplo principal. Ya, empezar a desarrollar nuestro curso y el primer capítulo es lo concerniente al álgebra de Wien. Capítulo 1 sería el álgebra de Wien. Bien, entonces el álgebra de Wien va a ser nuestro principal objeto, ¿sí? Y entonces vamos a comenzar a definir, ¿verdad? Bien, yo voy a considerar en principio a un cuerpo. Este cuerpo va a estar fijado y va a ser un cuerpo de característica 0, ¿verdad? Característica 0. Si no conocen bien lo que es una característica 0, podrían pensar K como siendo los números reales, los números complejos o los números racionales, ¿sí? Podemos pensar, para completar las ideas, de esa manera. Bien, entonces yo tengo este cuerpo y luego tengo este anillo de polinomios en n determinadas, ¿cierto? Entonces este acá va a ser mi anillo de polinomios. Para no estar escribiendo cada rato este anillo de esta manera, vamos a simplificar la notación y vamos a llamar simplemente K de X. ¿Está? Bien. Tengo entonces mi anillo. Este de acá es, de hecho, un K espacio vectorial. K espacio vectorial. Más aún, él es de dimensión infinita, ¿cierto? Ahora, vamos a considerar esta álgebra de operadores. ¿Quiénes van a ser los elementos de este álgebra de operadores? Voy a considerar, como él es un K espacio vectorial, y voy a trabajar con todos los operadores lineales de este espacio sobre él mismo. ¿Sí? Con la condición de que T es K lineal, o sea, una transformación lineal. ¿Ok? Bien, ese de acá es sabido que es un K espacio vectorial. La suma de transformaciones lineales es una transformación, producto por un escalar también. Y más aún yo podría considerarlo o darle una estructura de anillo. ¿Cuál sería la operación en este caso? La operación de composición, ¿ya? Entonces, cuando ustedes componen dos transformaciones lineales, el resultado es una transformación lineal. Entonces, este objeto de acá es un K. Para los que no están familiarizados, un K-álgebra vendría a ser un espacio vectorial juntamente con una estructura de anillo, que las operaciones de anillos son compatibles con la estructura vectorial. Es una K-álgebra. Ok. Entonces, nosotros vamos a definir nuestra álgebra de Wien como siendo una subálgebra de los operadores lineales. Para eso vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir algunos operadores lineales. Para cada i, que está variando entre 1 y n, yo voy a definir estos operadores.
XY sombrero, va a ir de K de X a K de X, va a agarrar un operador, un polinomio, y la acción de E sobre F simplemente va a ser la multiplicación de XY por F. ¿Ya? Es lo que se llama una homotesia. Entonces ese de ahí es claramente un operador lineal. Y mi otro operador lineal va a ser el operador derivación. Entonces en este caso la acción va a ser simplemente derivar el polinomio f con respecto a la variable o a la incógnita, a la indeterminada xy. Ahora, esas derivaciones se hacen de manera formal, ¿sí? Porque acá no tenemos, no tenemos, por ejemplo, como los reales, una métrica, cosas semejantes. No vamos a hablar en términos de límites. Simplemente es formal. O sea, si yo tengo, por ejemplo, x1 al cuadrado más x1, x2, si yo derivo respecto a la primera variable, sería 2 veces x1 más x2. ¿Cierto? O sea, todo de manera formal. Como estamos trabajando con polinomios, que eso de ahí se puede hacer. Bien, entonces lo que vamos a notar en principio es que cada uno de estos operadores, ¿sí? Esas homotecias y estos operadores ahí, están aquí. Son operadores lineales, ¿cierto? Bien, entonces ahora podemos definir lo que es el álgebra de Weyl. Entonces, nuestra primera definición va a ser precisamente eso, ¿no? El enésimo álgebra de Weyl, o la enésima álgebra de Weyl. Bueno, ahí yo tenía una duda inicial. ¿Se debería hablar la álgebra de Weyl o el álgebra? Así en general. El álgebra. El álgebra. Ok. Entonces, el álgebra de Weyl de dimensión n, o el enésimo álgebra de Weyl, ¿sí? Va a ser, es un subálgebra, un K subálgebra, de este anillo de operadores, ¿sí? Generado por los operadores x y sombrero y los operadores derivación. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Eso va a significar que cualquier elemento del álgebra de Weyl va a ser una K combinación lineal de monomios, ¿sí? De monomios en estos operadores, ¿sí? Vamos a colocar aquí. O sea, todo elemento una cosa, una vez que define el álgebra de Weyl, la notación, vamos a colocar acá la notación que vamos a emplear, va a ser A sub n de K. ¿Sí? Entonces, todo elemento de A sub n de K es, por definición, una K combinación lineal de monomios en los operadores ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, se me diría, ¿cómo que sería un elemento de, yo quisiera considerar A2 de K? Ahí voy a tener dos variables, K de X. Como son pocas variables, yo podría utilizar
lo usual, K de xy, ¿cierto? En vez de llamar x1, x2, y un elemento, por ejemplo, P, digamos, por ejemplo, un elemento de ahí, va a ser una combinación, podría ser x al cuadrado, ¿sí? Derivada 1, más derivada 2, xy, etc. ¿Okay? Eso podría ser, por ejemplo, un elemento ahí. ¿Qué somos? Esta es una combinación lineal, casi ustedes quieren poner 2, 3. ¿Sí? Entonces, es una combinación con escalares en K de monomios en los operadores, acá sería x bar, ¿sí? En los operadores x y sombrero y delta 1, delta 2. Ahora, lo que tenemos que tener en cuidado es de que esta álgebra de aquí no va a ser conmutativa en general. ¿Ya? Entonces, la primera observación, que esta álgebra aquí, yo no puedo cambiar alegremente este de aquí con esto, ¿sí? Como en los polinomios, por ejemplo. En los polinomios todo es conmutativo, entonces no hay ningún problema, ustedes pueden intercambiar. Más, aquí van a haber ciertas reglitas que me van a permitir a mí, en algunos casos, cambiar. ¿Cuáles van a ser estas reglas? Vamos a anotar aquí. La observación entonces sería que AN, que K, no es conmutativo, no es una álgebra conmutativa. Y van a ver por qué. Mira, si yo opero, por ejemplo, el operador delta i y hacemos la composición con ese operador, entonces vamos a colocar aquí sea f un polinomio, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber cómo es ese operador. Es un operador, lo compongo con este otro operador. Bien, composición. Ahora, ¿cuál es la acción desde acá? Simplemente multiplica xy f. Ahora, en derivaciones también se tiene la regla de producto, la regla de Leibniz. Entonces, voy a derivar respecto a él, derivar, ya, ustedes saben eso. Derivada primero respecto a esto sería 1 por f, ¿cierto? Más xy derivada de y respecto de f, ¿cierto? Más entonces, ¿quién es este de acá? Ese de ahí sería el operador identidad, que lo voy a denotar con 1, aplicado en f, más, y este de acá, ¿qué es? Este de acá es un polinomio y este es simplemente el operador x y sombrero aplicado. ¿Ok? Entonces vamos a entender eso. Entonces, este operador, fíjate que no es igual a este de acá. Hay de por medio este término. Lo que sí podemos rescatar de ahí es lo siguiente. Eso compuesto menos xy compuesto con delta i simplemente es el operador identidad. ¿Ok? Esta relación de aquí, tenemos esa relación ahí, aplicada en él, ¿cierto? Entonces, como operadores lineales vamos a tener esa relación. Ahora, si yo uso lo que se llama el conmutador, aquí vamos a... Esto es clásico en álgebra, ¿no? Conmutador. O sea, si P y Q son elementos del álgebra de Weil, conmutador P y Q es
PQ menos QP. Cuando ustedes tienen una álgebra asociativa, como en este caso, y tienen sus conmutadores, da origen a una álgebra de Lie. Más es otra historia. Bueno, entonces, en este caso, utilizando esta notación, ¿sí? Lo que hemos obtenido es que el conmutador de delta I, junto con esto, da como resultado la identidad. ¿Okay? Ahora, si ustedes hacen las otras operaciones, por ejemplo, ustedes hacen xy con xj para i distinto de j, eso ahí sí es conmutativo. Multiplicar polinomios simplemente, eso va a ser conmutativo. Entonces, conmutador va a ser 0. Si yo derivo respecto a una variable y luego derivo respecto a la otra variable, es lo mismo que derivar respecto a esta variable y luego respecto a esta variable. Entonces el conmutador ahí también va a ser 0. O sea, estos operadores van a conmutar. Aquí también conmuta, ¿cierto? Entonces vamos a tener esas relaciones de conmutatividad. ¿Ok? Entonces, poniendo esto, conclusión, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Faltaría, ¿cómo es la relación de delta I con xj en general? Bueno, si I fuese distinto de j, esto va a salir 0 en realidad. Ustedes hacen los cálculos y va a salir 0. Si son iguales, sale 1. Entonces sería delta IJ veces la identidad. ¿Ok? Y en los demás casos, C. Estas son las relaciones de conmutatividad que van a cumplir nuestros operadores. Hay otra cosa respecto a la notación. Aquí para adelante, en vez de colocar x y sombrero, simplemente voy a hablar de xy. ¿Ok? Para no cargar la notación. Muy bien, entonces ese es el álgebra de Weyl. En realidad una primera definición, luego vamos a ver un equivalente. Y esas son las relaciones de conmutatividad que cumplen sus generadores. ¿Okay? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Okay? Bien, entonces el álgebra de Weyl, como está definida, va a ser también un K espacio vectorial. Entonces sería bueno para nosotros describir una base de este espacio vectorial. ¿Sí? Bien, eso es lo que vamos a hacer acá. Y a esa base que vamos a construir, lo vamos a llamar base canónica. Pero antes vamos a introducir un poco de notación. Vamos a hablar un poco sobre multiíndices, ¿no? Por ejemplo, los multiíndices van a ser NU+. Cada uno de los elementos va a estar sobre los números naturales. De aquí son los números naturales, ¿cierto? Entonces este de acá es referido como un multiíndice. Bien. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero hablar de operador, ya utilizando nuestra nueva notación, x1 a la alfa 1, xn a la alfa n, simplemente me voy a referir como x al multiíndice alfa. Igual como hacen en ecuaciones parciales. Ahora, la longitud, ¿sí? La longitud del multiíndice es simplemente la suma de alfa 1 más alfa n. ¿Ok? Y otra cosa que vamos a utilizar acá es el factorial, ¿no? A ver, factorial
de un multiíndice alfa simplemente va a ser factorial de alfa 1 por el factorial de alfa 2 por el factorial de alfa n. Este ya tiene sentido porque estamos trabajando en los números naturales, entonces acá simplemente multiplica. ¿Ok? Y otra cosa, si yo tengo un par, si alfa beta es un par de multiíndices, entonces él mismo puede ser visto como un multiíndice, solo que ahora va a estar este de acá está en n a la n, este va a estar en n a la n, entonces el par estaría en n a la 2n. Par de multiíndices puede ser visto como un multiíndice n a la 2n. ¿Ok? Entonces, con esa notación vamos a tener una primera proposición referente a la base, ¿sí? Bien, entonces esta proposición dice lo siguiente, que el conjunto, que vamos a llamar de B, usando nuestra notación ahora, A, por ejemplo, si utilizo otro índice y quisiera hablar de este operador, simplemente me voy a referir a este operador acá. ¿Ok? Entonces, cuando coloquemos esta notación, eso significa esto. Están derivando respecto a n, beta n veces, luego deriva respecto a lo otro, etc. Como ecuaciones parciales. Muy bien, entonces, este conjunto aquí va a ser una base, donde alfa y beta son multiíndices. Entonces, es una base de a n de k como un k espacio vectorial. Esa base va a ser llamada de base canónica y va a ser útil de aquí para adelante. Bien, entonces, antes de probar, por dar una idea de la prueba, eso va a significar lo siguiente. Si yo tengo entonces un elemento, si P es un elemento de AN, entonces él va a poder ser escrito de esa manera aquí, como combinación lineal. Si él va a ser base, entonces va a ser una K combinación lineal finita de elementos de esta forma. O sea, va a ser C alfa beta ¿sí? Y esta suma va a ser una suma finita. Y estas caras van a estar aquí. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a dar una idea de la demostración de eso. Lo siguiente, ¿no? Por ejemplo acá, ¿cómo es que yo podría pasar este operador acá, aquí? ¿Cierto? De esta manera ya está escrito, ¿no? Ahora me gustaría pasar este operador aquí. Entonces para eso vamos a utilizar nuestras relaciones de conmutatividad. Estas relaciones que hemos construido hace un momento van a ser útiles. ¿Ya? Ahora observe que todo polinomio puede ser visto como un operador. Todo polinomio en realidad va a ser identificado con el operador homotese. ¿Sí? Entonces, si P de X es un operador aquí, es un elemento aquí, es visto como elemento
¿Sí? ¿Cómo es que es visto como elemento aquí? Siendo identificado con la homotesia. O sea, cuando yo hable que un operador, un polinomio, es un operador lineal, simplemente estoy diciendo esto. Como en el caso de las indeterminadas. Agarrar un f y la aplicación de PDF es simplemente la multiplicación, o sea, la homotesia. ¿Okay? Bien, entonces, si ese polinomio es visto como un elemento, nosotros vamos a tener esta relación aquí de conmutatividad. Bien. Es lo mismo como hemos hecho acá, aplicando la regla del producto. En vez de considerar xy, vamos a considerar el polinomio p. ¿Sí? P en f, acá sería la derivada respecto a f más p por la derivada de y respecto a f. Vamos a tener esta misma relación. ¿Ok? Y este de acá, la derivada de este de acá, es un polinomio nuevamente. Pero ese polinomio puede ser identificado, este acá es un polinomio, más a través de nuestra identificación, este polinomio o este anillo de polinomios está inmerso ahí, ¿cierto? A través de estas identificaciones. ¿Ok? Bien, entonces eso de ahí nos va a permitir a nosotros transportar los elementos delta i que aparecen a la izquierda hacia la derecha, porque eso es lo que queremos. Aquí vamos a querer que estos aparezcan siempre a la derecha. Entonces, cuando tengamos relaciones de este tipo, simplemente utilizamos esta relación, porque con los demás va a ser conmutativo, ¿cierto? Entonces, un poco así para aclarar las ideas, en ese operador ahí, o ese que está, por ejemplo, A2 de K, ustedes van a tener, digamos, delta 2, X, Y, ¿cierto? Ese que va a ser mi polinomio, por ejemplo, ese va a ser mi polinomio. Y, según estas relaciones, va a ser el polinomio delta 2 más la derivada 2 respecto a ese polinomio. O sea, simplemente va a ser xy delta 2 más la segunda derivada, simplemente va a aparecer eso ahí. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden, a través de este proceso, trasladar estos operadores que aparecen a la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Y eso cada vez que aparezcan relaciones de no conmutatividad. Entonces, como cualquier monomio, cualquier elemento del álgebra de Weil va a ser una K combinación lineal de monomios en los operadores, entonces basta hacer ese proceso en cada uno de los monomios. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los monomios ustedes pueden trasladar esto a la derecha. Entonces, en vez de aparecer esto, ahora va a aparecer esto. ¿Sí? Y ahí van a tener. Por lo tanto, entonces, vamos a tener que S, B genera a n de